Revista de prensa en directo América de France 24. Rosa Pérez, más de EU, conmigo en el estudio esta mañana de jueves, que nos vamos a dedicar, Rosa, esta revista de prensa, a analizar el Digital News Report, el informe anual del Reuters Institute con la Universidad de Oxford, que aborda las tendencias en el consumo de las noticias. Buenos días, Raúl. Exactamente, y solo lo podremos repasar por encima y comentar algunas de las claves, porque es muy extenso. Particularmente, este estudio está basado en el análisis del comportamiento de 93.000 usuarios pertenecientes a 46 mercados que, según relata el Reuters Institute, acaparan la mitad de la población mundial. Alguna de las claves para introducirnos en este estudio, y es que en el mundo hispanohablante, en Argentina, por ejemplo, solo el 19% de la población se informa con medios impresos, mientras que el porcentaje era del 45% en 2017. Por otro lado, en España el interés por las noticias ha caído 30 puntos desde 2015, del 85 al 55% en estos años. En México, por ejemplo, solo un 18% de la población cree que los medios están a salvo de la influencia del poder, y en Colombia, por ejemplo, el 40% de la población usa WhatsApp para informarse y un 34% YouTube. Y por otro lado, en temas que aparecen en las noticias, este informe hace hincapié en la guerra en Ucrania, por ejemplo, y señala que la mayoría de usuarios, de consumidores de las noticias, da mucha importancia a la información de contexto para lograr entender esta guerra más allá de las noticias sobre el avance del conflicto que van saliendo en el día a día. Rosa, le pregunto qué hay del interés sobre las noticias relacionadas con el cambio climático. Hemos querido seleccionar algunos de los gráficos que aparecen en este informe para ayudar a transmitir mejor estas conclusiones. Por un lado, hay un desglose por regiones y por países, y vemos que en América Latina, donde más interesa la información sobre cambio climático, es en Chile, un país que se encuentra 10 puntos por delante del país al que le interesa menos, que sería, digamos, Perú. En Asia-Pacífico, donde hay un mayor interés, es en Filipinas, y un menor interés en Australia o también en Hong Kong. En África sí que hay que comentar que este estudio solo estudia 3 países, Sudáfrica, Kenia y Nigeria, y todos están más o menos a la par en el tema del interés por las noticias sobre el cambio climático, donde este interés es mayoritario. En el sur de Europa vemos que en Grecia es donde hay un mayor interés, y en España en el que menos, y así podemos ir viendo en las distintas regiones. Pero es muy resaltable que este informe también nos da las razones del interés, por el cambio climático. Vemos una comparativa entre, digamos, el posicionamiento político en el que se declaran las personas que han sido entrevistadas para este informe y su interés por el cambio climático. Vemos en este gráfico, en azul, este azul-verde, las personas que se declaran de izquierda, en el naranja las que se declaran de centro, y en violeta las que se declaran de derecha. Y vemos que hay mucha diferencia, por ejemplo, en países como Chile o Estados Unidos, donde la izquierda se declara mucho más interesada por las noticias relacionadas con el cambio climático que no la derecha. Y también hay una cuestión por edad, y es que los más jóvenes, las personas que tienen entre 18 y 24 años, consideran que los medios de comunicación tienen que asumir una postura clara a la hora de dar información sobre el cambio climático y a defender la lucha y la acción climática y no mantenerse neutrales. Rosa, vamos a ver ahora las tendencias de acceso a la información en función de las plataformas y los dispositivos utilizados para consumir la información. Sí, veamos el siguiente gráfico en que estudia la evolución del acceso a la información, como bien decías, a través de los distintos dispositivos en Estados Unidos entre 2013 y 2022. Vemos en azul clarito el uso de la televisión, que decae, vemos en naranja la prensa en papel, que también decae, y en rojo la radio, que también decae ligeramente. Se mantiene bastante estable la información online, que también incluye la de las redes sociales en violeta y azul oscuro respectivamente, y entre los jóvenes, esto no está en este gráfico sino en otros, pero que no tenemos el tiempo de mostrar, es cada vez más popular el uso de redes sociales como Instagram y TikTok para acceder a las noticias, y vemos que Twitter decayó ligeramente tras un pico en su uso a raíz de la pandemia de COVID-19. También vemos que las redes sociales tienen un pico en 2017 que este gráfico asocia con el mandato de Donald Trump. Y vemos
Raúl, esto es pues muy interesante, que decae a nivel global el número de personas que dicen estar muy o extremadamente interesadas en las noticias. Esto pues es una caída muy marcada, como vemos en el siguiente gráfico, en Argentina, en Brasil o en España, mientras que es una tendencia más estable en Alemania, Suecia, Suiza, Países Bajos o Finlandia. Pues Rosa, muchísimas gracias por toda la información. De verdad que se nos queda por fuera muchísima información de este extenso estudio, pero que les invitamos a ver dónde lo puede encontrar, Rosa, la gente. Pues la gente puede encontrarla en Reuters Institute si buscan este estudio anual sobre el consumo de noticias, y recordar que cada país estudiado tiene su propio perfil en el que pueden encontrar pues un análisis del panorama mediático, de en manos de quién están los medios de comunicación, de la libertad de prensa, de la libertad de información, el derecho a la información, y también pues en casos como México lo peligroso que es también informar de forma crítica a la ciudadanía. Gracias entonces por toda la información. Nos vemos mañana con más de Revista de Prensa. Pasamos a China a saludar a nuestro corresponsal.